Saludos, estimada docente. El día de hoy voy a exponer mi proyecto integrador de saberes. Yo, Rosa Carol Romero Caminos, hice mis prácticas en la Escuela de Educación Básica Fiscalizacional San José en el periodo lectivo 2026. Considero que esas prácticas fueron muy importantes porque como futura psicopedagoga se necesita saber las problemáticas existentes dentro de las instituciones educativas para nosotros poder proponer estrategias y metodologías innovadoras. Dicho esto, la carrera de psicopedagogía es creada en la Universidad Nacional de Loja como una respuesta a la necesidad social de atender de manera integral en las instituciones educativas de nivel inicial, básica y bachillerato, ya sean particulares, fiscales, fiscomisionales, donde se formarán un conocimiento general del campo ocupacional del psicopedagogo. En este sentido, la metodología de la investigación planteada para desarrollar el proyecto integrador de saberes durante este periodo académico se ajusta a la realidad. El modelo con el cual se desarrollan las prácticas preprofesionales de la carrera está dado desde la asignatura que en cada una de las unidades de organización curricular integra las funciones sustantivas de la universidad en la formación estudiante. Inserta el componente académico con el laboral y el investigativo, articulando los elementos organizativos de formación de modo coherente. La práctica preprofesional de la unidad básica es 80 horas desarrolladas en el quinto ciclo de la carrera. Desde la asignatura denominada Caracterización de los problemas psicopedagógicos en el sistema en el contexto escolar. El objetivo de esta práctica es que los estudiantes escriban, analicen y expliquen los problemas psicopedagógicos en el contexto escolar. Ahora voy a dar una breve explicación, una introducción a la institución que me dio la apertura para hacer mis prácticas. En este caso, la Escuela de Educación Básica Fiscomisional San José fue creada el 1 de mayo de 1956 en la ciudad de Piñas, El Oro, Ecuador, y está inspirada en el patrono San José. Esta institución está regida por las diócesis del Oro, funciona en jornada matutina y oferta los niveles desde la educación inicial en grupos de 3 a 4 años de edad y de 4 a 5 años. También la educación general básica con su nivel en preparatoria, elemental y media. Cuenta con un personal docente muy preparado y un personal administrativo y de servicio con sólidas competencias profesionales y personales. Acoge a estudiantes de las zonas rurales y urbanas de la ciudad, velando por la formación de una comunidad y que ésta sea educativa, transformadora y de excelencia, manejando herramientas tecnológicas, currículo actualizado y metodologías activas, promoviendo así la adquisición de conocimientos, valores y actitudes positivas para llegar a la trascendencia como seres humanos. Como misión tiene brindar una educación de calidad, con calidez, que sea humanista y de excelencia, formando estudiantes críticos, reflexivos, investigativos, capaces de responder con responsabilidad a sus obligaciones, consigo mismo, con los demás y con el entorno. Además, fortaleciendo la fe católica basada en un proyecto de vida. Y como visión, la escuela se proyecta como una comunidad educativa, gestora del cambio, transformadora y de excelencia, que maneja herramientas tecnológicas, un currículo actualizado y metodologías activas, promoviendo la adquisición de conocimientos, valores y actitudes positivas, y cuyo propósito es ser una institución incluyente e inclusiva, con un enfoque educativo integral y pro. Bueno, en ese ciclo hemos tenido 6 asignaturas: evaluación y diagnóstico psicopedagógico, que consisten en las actuaciones encaminadas a recoger, analizar y valorar información sobre las condiciones personales o académicas del alumno para desarrollar estrategias o tomar decisiones que estén establecidas en el currículo. En psicometría 2
Eh, Se busca articular y entender como una práctica en la cual se aplican test, se aplican herramientas para determinar la precisión y utilidad de las puntuaciones de los instrumentos de medida, mediante el establecimiento de confiabilidad y validez. Se explican diferentes procedimientos para la interpretación de los resultados de las pruebas. En orientación profesional se busca asesorar y aconsejar a los estudiantes para realizar una elección profesional de acuerdo con la evaluación de sus capacidades e intereses, elaborando un plan para que puedan elegir mejor su empleo. En dinámica de grupos se busca enseñar o analizar cómo son las dinámicas grupales y cómo, o sea, siempre, pues estos grupos buscan tener un objetivo, cumplir metas comunes y que estas sean buenas para todos los integrantes y contribuir para tener una mayor productividad en las dinámicas, promoviendo el trabajo de cada persona en forma individual y como parte de una comunidad. Infopedagogía y metodologías innovadoras. Aquí se busca dar un sentido pedagógico a las tecnologías de la comunicación y la información, sobre todo desde la informática. Y caracterización de los programas psicopedagógicos en el contexto escolar. Esa asignatura se vincula principalmente a la planificación de procesos educativos, entendiendo planificación como un acto en el que se incluye el análisis de necesidades, establecer objetivos, metas, un diseño y evaluación. Su fin central es contribuir al mejoramiento del acto educativo. Se hace énfasis en la valoración del entorno escolar, familiar y comunitario. Aquí tenemos a las autoridades tanto de la universidad como de la institución educativa que dio apertura a las prácticas. Como objetivo, pues, el general sería identificar problemáticas psicopedagógicas en el contexto escolar en la institución educativa de educación básica profesional San José, periodo académico 2016, mediante una entrevista al profesional docente. Y como objetivos específicos, analizar estas problemáticas, pero desde una fecha de observación. En este caso realizamos dos, ya lo vamos a ver más adelante. Como lo hemos dicho antes, el total de horas de prácticas son 80, pero 40 de esas horas se las realizó en la Escuela de Educación Básica Fiscomisional San José y se registró la asistencia por medio de un registro diario. Y también el tercer objetivo sería registrar la entrega del informe PIS a la autoridad de la Unidad Educativa Escuela de Educación Básica Fiscomisional San José, periodo académico 2026, mediante el acta de entrega y recepción. Ahora, la presente investigación se estructura a partir del análisis y la convergencia de dos ejes fundamentales en el ámbito educativo contemporáneo: la mediación tecnológica para la inclusión escolar y la fundamentación psicopedagógica en la formación docente. Para sostener teóricamente este estudio, se toman como referencia cuatro investigaciones claves. En primer lugar, se incorpora la perspectiva de Valenzuela y otros autores, quienes abordan la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, también conocidas como TIC, como unas herramientas transformadoras para garantizar esta educación inclusiva, centrándonos en Ecuador, ¿verdad? Ese trabajo enfatiza la necesidad de adecuar las metodologías pedagógicas y los recursos tecnológicos para atender la diversidad en el aula. También tenemos el aporte de Valdés y otros autores que analizan el impacto de la psicopedagogía en la comprensión de los procesos cognitivos, afectivos y evolutivos del estudiante, resultando imprescindible poder consolidar esas competencias docentes éticas, inclusivas y con capacidad de responder ante las dinámicas reales del aula. Ahora, ¿por qué en este marco teórico se habla del autismo? En las prácticas se pide que la institución designe un caso. En mi caso fue designado un estudiante con autismo. Dicho esto, la Federación Catalana del Autismo define el autismo como alteraciones del neurodesarrollo de origen neurobiológico
que están presentes desde el nacimiento de la persona y que influyen en el desarrollo de la comunicación social y de la conducta. Y está caracterizada por la presencia de comportamientos e intereses repetitivos y repetitivos. Por otro lado, la Asociación Americana de Psiquiatría señala que el diagnóstico del TEA requiere especificar el nivel de gravedad actual. El manual DSM-5 clasifica el nivel de apoyo necesario en 3 grados o niveles sociofuncionales. El nivel 1 necesita ayuda. Aquí generalmente mm, se encuentran problemas de interacción social moderadas o leves, ¿no? Ya que, o sea, puede comunicarse con frases completas y articuladas, pero presenta fallos en la reciprocidad de la conversación. Tiene dificultad para alternar o cambiar entre actividades y problemas para organizarse y planificar, que dificultan un poco su autonomía o la independencia personal. En el nivel 2, que se denomina necesita ayuda notable, igual tiene problemas para interactuar socialmente, pero se suman conductas repetitivas e intereses fijos que interfieren de forma constante en el funcionamiento de diversos entornos. También existe una gran inflexibilidad leve o malestar ante cambios bruscos de una rutina y respuestas reducidas o anómalas a las aperturas sociales de otras personas. Y el nivel 3, que es el más grave, necesita ayuda muy notable. Aquí se suma a deficiencias graves en las habilidades de comunicación social, ya sean verbal o no verbal. Aquí ya existe una dependencia casi total o muy elevada para realizar actividades cotidianas. Y en algunos casos pueden aparecer conductas autolesivas, involuntarias derivadas de la sobrecarga sensorial o la frustración. Y también otra característica aquí es un hiperfoco constante. Bueno, para no ahondar, aquí Rangel 2017 nos ha dado algunas estrategias para ayudar a un niño en el contexto educativo, que serían implementar dinámicas principales como pictogramas, juegos de roles, actividades cooperativas, para promover pues esa interacción social, esa relación de amistad con los compañeros, incentivando al estudiante a asumir responsabilidades en el aula. También al momento de comunicarnos ser breves, ser concisos, no utilizar un lenguaje muy elaborado. Otro punto muy importante es utilizar materiales de apoyo visual como pictogramas, imágenes, esquemas y sistemas de comunicación aumentativa o alternativa según el estudiante lo requiera. Estimular y aprovechar las habilidades excepcionales o intereses específicos del estudiante, aprovechando que en el autismo, pues, una característica es los intereses fijos, ¿verdad? Mantener un entorno organizado y predecible, ya que la estructura especial reduce la ansiedad y ayuda al estudiante a anticipar las actividades y organizarse mejor. En cuanto al aula, es muy importante ubicar al estudiante cerca de la pizarra y del docente, en un espacio libre de distractores potenciales que dificulten su concentración. Y nosotros como psicopedagogos también tenemos el rol para poder hacer las adecuaciones curriculares necesarias y adaptarlas a los ritmos y actitudes de cada alumno, estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo. Y también tenemos que interpretar sus conductas como formas de comunicación y verificar la comprensión real, evitando asumir que entiende solo por repetir frases aprendidas, también conocidas como ecolalea. Celes y Ochoa, 2022, explican que un niño con diagnóstico del TEA, que se desenvuelve en un entorno favorable y que esté caracterizado por dinámicas familiares protectoras, que pues tenga una estimulación psicoeducativa adecuada y que tenga un grupo de apoyo primario, cuenta con condiciones claves para potenciar su autonomía y desarrollo integral. Por lo tanto, la presencia de entornos estructurados y adaptados reduce sustancialmente el impacto de las barreras comunicativas y conductuales del alumno. También tomando en cuenta el objetivo anteriormente visto, se plantea el desarrollo del proyecto ajustándose a la realidad de las instituciones educativas.
Para ello se implementó la metodología del trabajo colaborativo y se utilizó diferentes técnicas de recopilación de datos, en las cuales fueron la entrevista y las dos fichas de observación, que permitirán identificar y analizar los problemas psicopedagógicos en el contexto escolar, para lo cual se tuvo tres fases. En la primera fase fueron 20 horas para la inducción y planificación. En la fase de inducción se trabajó en los escenarios áulicos virtuales de LEVA, de la Universidad Nacional de Loja, mediante tutorías síncronas y asíncronas, donde los estudiantes analizan y describen las problemáticas escolares de intervención del psicopedagogo, como también analizan su perfil profesional de la carrera con el propósito de permitir al futuro profesional tener una visión general de los problemas que son para la actuación. Y en la planificación se desarrollaron actividades principales bajo la orientación del docente tutor de prácticas. Aquí se elaboró el proyecto integrador de saberes. En base al proyecto elaborado por el tutor, se elaboró los instrumentos a aplicar durante la ejecución de las prácticas. Entre ellos están el PIS. Los instrumentos que se hicieron fueron la ficha de observación para el personal DS, la guía observación para el personal DS fueron dos. En este caso también se decidió que esta ficha de observación podía ser para el docente, no tanto para el DC, pero en este caso, en mi caso lo hice generalmente, ¿verdad? Y el formato registro de asistencia. Aquí también se gestionó que todos los estudiantes pues tuviéramos situaciones educativas en las cuales realizar prácticas. En la segunda fase, que fueron las 40 horas de prácticas como tal, se llevó a cabo la planificación de las actividades y la aplicación de los instrumentos. También se, se cumplió con los insumos necesarios, como la carta de compromiso debidamente legalizada, el registro de asistencia y el certificado de prácticas otorgado por el tutor de la institución en donde se realizan las prácticas. Y la tercera fase son las 20 horas para la sistematización y la socialización. En esta fase ya se tenían los instrumentos aplicados, los resultados y las experiencias necesarias, por lo cual se procedió a elaborar el informe y sistematización de los resultados. Aquí, como se puede ver, es la estructura del documento que estamos suponiendo ahora mismo. Tenemos el cronograma según las tres bases que hemos dicho anteriormente, los recursos, quienes participaron. Ahora, como hemos dicho, se aplicaron tres instrumentos. El presente proyecto integrador de saberes es una herramienta de carácter metodológico y evaluativo cuyo propósito es el planteamiento y la solución de problemas de acuerdo a los aspectos observados durante el desarrollo de las prácticas profesionales. Para el desarrollo de ese proyecto se utilizó el método de recolección de datos, la ficha de observación en aula de clase, la misma que facilitó y permitió identificar fortalezas, debilidades y cualidades del docente en su ambiente laboral como profesional de la materia. Ahora vamos a analizar las respuestas. Bueno, los instrumentos aplicados. La entrevista fueron 10 preguntas correspondientes al caso otorgado, que en este caso fue el niño con autismo, al licenciado Jonathan Espinosa. Las 10 preguntas fueron, ¿cómo se describe el rendimiento académico general de sus estudiantes? Según su experiencia, ¿cuáles son las dificultades de aprendizaje que suelen presentarse con más frecuencia en las instituciones educativas? ¿Qué importancia tiene la disposición de los padres de familia en el acompañamiento académico de los estudiantes? ¿Y qué papel cumple la motivación en el proceso de aprendizaje? ¿Qué actividades o recursos
Anotar que captan mejor la atención de los estudiantes. Cuando se presenta una situación de frustración por un error académico o un cambio de rutina, ¿con qué alternativas se validan las emociones de los estudiantes? Al momento de recibir a un estudiante con necesidades educativas, ¿cuáles son los aspectos más importantes a tomar en cuenta al momento de llevar a cabo una adaptación curricular? ¿Qué rol cumple el docente en el proceso de diagnóstico psicopedagógico? ¿Considera que la infraestructura de la institución educativa influye en la calidad del aprendizaje? ¿Cómo aplica las recomendaciones del DS para mejorar el rendimiento de los estudiantes? Y como dije, hubieran dos fichas de observación también realizadas en el aula de clases del licenciado Jonathan Smith. Estas fichas de observación tuvieron 10 ítems. Se puso los datos generales de la observación, entre ellos el nombre y la edad del estudiante. Se observó el ambiente de aprendizaje, las estrategias pedagógicas del docente, la interacción y respuesta del estudiante, cómo se daba ese rol del docente y nuestra reflexión como estudiante observador, conclusiones y recomendaciones. Para comprender de manera integral la situación del estudiante observado, es fundamental partir de la base clínica y pedagógica que define su condición. Según Celis y Ochoa, definen el trastorno del espectro autista como un trastorno del neurodesarrollo condicionante, caracterizado por una interacción social disminuida, deficiencias con el desarrollo de la comunicación a través del lenguaje verbal y no verbal, e inflexibilidad en el comportamiento a presentar conductas repetitivas e intereses restringidos. Esta perspectiva se complementa con los criterios diagnósticos del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de SM5, el cual determina que el TEA se manifiesta por las deficiencias persistentes de la comunicación e interacción social en múltiples contextos. Abarca limitaciones de la reciprocidad socioemocional, conductas comunicativas no verbales y en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, cuya gravedad se establece según los deterioros específicos y la presencia de los patrones restrictivos de la conducta. A partir de esto, se realizó la tabla de triangulación de datos. Aquí se resumió la información más importante de la entrevista y las dos fichas de observación. En esta tabla, aquí se Bueno, aquí lo que puedo resumir es que, bueno, familiarmente, pues el estudiante tenía buen apoyo, iba constantemente a terapias, el docente también tenía un gran desempeño en cuanto a incluirlo en clases y a que el niño aprenda, participe, sobre todo en la asignatura de educación física, pues ahí se notó que también había ciertas dificultades motrices, pero sin embargo también se notó un gran compañerismo, una gran aceptación por parte de los compañeritos del estudiante observado, por lo cual nos hizo entender la importancia de la participación de la familia cuando existe un trastorno del neurodesarrollo. Aquí están las actividades desarrolladas. El 5 de marzo el 5 de mayo, se designó las actividades dentro de la institución educativa y se nos dio un breve recordatorio del curso de retos y protocolos. Como esa institución fue fiscomisional, nos dieron aparte este curso. El 6 de mayo ya tuvimos que organizar documentos, nos asignaron el caso del chico con TEA y se realizó una supervisión en el recinto para ver cómo estaba el audio. El 7 de mayo se realizó la primera observación áulica con la asignatura de Ciencias Naturales y se organizaron documentos docentes y nacionales. El día 8 de mayo hubo una amiga de limpieza de la escuela. El 12 se organizaron y elaboraron matrices y se realizó la entrevista al docente.
El 13 de mayo se organizó y realizó informes y se revisaron resultados de unos niños de inicial que se les había aplicado el test Cumaní. El 14 de mayo se realizó la segunda observación áurica en la asignatura de educación física. Se organizaron las carpetas y también se observó en el recreo. Y finalmente, el 8 de agosto, que es el 6 de mayo, otros casos, se elaboraron manejos de información importante de los estudiantes para los docentes. Conclusiones. Iker, el estudiante observado, destaca por ser un estudiante organizado, inteligente, cariñoso y con una excelente disposición para escuchar. Sin embargo, requiere intervención psicopedagógica enfocada en sus dificultades del lenguaje, motricidad leve y una notable hipersensibilidad a los ruidos fuertes. Las estrategias de adaptación curricular basadas en los apoyos visuales, es decir, se aplicaron gráficos, videos y carteles, y el acompañamiento directo con instrucciones personalizadas, han demostrado ser las más eficaces para garantizar la participación activa del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Existe un clima escolar inclusivo, ya que la institución y el aula de sexto grado muestran un sólido compromiso con la inclusión, evidenciando en la actitud empática del docente, tutor y el fuerte lazo de compañerismo de los alumnos, quienes apoyan y se integran con normalidad a su compañero con condición de autismo. Recomendaciones. Diseñar e instalar un cartel visible en el aula con la agenda diaria de actividades mediante pictogramas. Esto permitirá anticipar adecuadamente cualquier cambio en la rutina académica, reduciendo los niveles de frustración o ansiedad del estudiante con autismo. Optimizar el trabajo colaborativo, fortaleciendo los canales de comunicación para diseñar estrategias entre los padres de familia, los docentes y el DC. Se sugiere calendarizar de forma estricta las reuniones de seguimiento posterior a las evaluaciones diagnósticas para ajustar de manera flexible las matrices de adaptación curricular en el aula y en las tareas del hogar. Aprovechar el excelente clima de compañerismo ya existente en el aula para implementar talleres breves de sensibilización sobre la diversidad y el autismo, promoviendo de forma guiada el trabajo en pares y la asignación de roles claros durante los trabajos grupales para potenciar la intencionalidad comunicativa de la estudiante. Aquí está la bibliografía necesaria, sobre todo del margen teórico y de regulación de datos que se citó. Los anexos, en primer lugar, tenemos la carta de compromiso del estudiante, la carta de compromiso institucional, ya firmada por tanto el rector de la universidad como de la directora de la institución educativa, el registro de asistencia, firmado igualmente por la directora, el certificado de culminación de prácticas, y los instrumentos aplicados. En primer lugar, tenemos la ficha de observación número 1, como hemos dicho antes, en las asignaturas de ciencias naturales. Ese tuvo una duración de 45 minutos, una hora clase. La ficha de observación, en cambio, fueron 90 minutos los periodos clase de la asignatura de educación física. Aquí tenemos la entrevista al docente. El taller socioeducativo. En este caso, nos centramos en lo emocional, ¿verdad? Igual firmada por la coordinadora del DESE y por la directora de la institución.
Y aquí tenemos el acta de entrega-recepción del proyecto integrador de saberes, que fue entregada a los entidades el 23 de julio de 2016. Y la fotografía de evidencia. Muchísimas gracias.